con Juan Carlos Sueiro, que ya está en nuestros estudios. Él es director de Pesquerías Oceana Perú, y quien tiene una denuncia importante, ¿no? Se trata de esta producción ilegal de harina de pescado que se produce en nuestro país a partir de anchoveta que es extraída por flota artesanal y de menor escala, pero que golpea fuertemente a la economía y que tiene otros prejuicios que él nos va a explicar. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias a ustedes. El día de ayer hemos hecho la presentación de una publicación que da cuenta de un trabajo que hemos realizado a lo largo del año pasado, que incluyó un trabajo de campo, para poder identificar cuáles eran las formas de producción de harina de pescado usando anchoveta, que debiera usarse en realidad para el consumo humano directo, pero se usa para la producción de harina de pescado. Es decir, que esta pesca debería llegar a la mesa de los peruanos. O a un producto pesquero. O a un producto. Así es, una conserva, un congelado, un curado, pero es enviado en realidad hacia... Hemos identificado diversas modalidades para la producción de harina de pescado que no están autorizados para realizarlo. O sea, son elaboradoras no autorizadas, ilegales, clandestinas. Hay dos formas. Hay una forma de plantas legales que hacen actividades ilegales, es decir, reciben, eventualmente procesan también productos de consumo humano, pero destinan más allá de lo permitido la anchoveta para la producción de harina de pescado. Y hay las plantas llamadas ilegales, ¿no?, que están a los alrededores principalmente de Pisco, de Chimbote, ¿no? Ahora son absolutamente fáciles de identificar, porque no estamos hablando de algo que se puede hacer ¿no? Sí, relativamente fácil, pero sorprendentemente tiene mucho tiempo. No es una actividad. ¿Y las autoridades reciente. cómo responden ante eso? Eso es un aspecto importante porque el Ministerio de la Producción está iniciando un proceso de formalización y de interdicción también. Y eso es un elemento nuevo, ¿no?, en el escenario del control y la fiscalización en el sector pesquero. En ese sentido, lo que creemos que es importante es reducir esa pesca ilegal, esa pesca que no está autorizada para la harina de pescado, y promover más bien el consumo humano de la anchoveta de una manera sólida, fuerte, masiva. Que además es accesible por sus precios, ¿no? Rica en sus beneficios, y una alternativa extraordinaria para combatir la anemia, por ejemplo, ¿no? Sí, y muy versátil. Se pueden hacer muchos productos con anchoveta. Pasta de anchoveta para añadir a las sopas o a los guisos. Pueden haber productos gourmet con anchoveta, relativamente baratos, como han mencionado, ¿no? Tiene un potencial muy grande. Entonces, el uso de anchoveta para la harina de pescado en vez del consumo humano directo es una utilización en esas condiciones que genera poco empleo, comparado con el empleo que genera el consumo humano directo, precios más bajos que deprime los precios también de los que actúan legalmente, porque hay una competencia desleal allí, y como te mencionaba, no promueve la innovación respecto a nuevos empaques, nuevos productos. Eso quisiéramos detenernos un momento. ¿En qué afecta, ¿no?, en la economía y en el bienestar, digamos, de la ciudadanía, este desvío del... En primer lugar, hay alrededor de 100.000 toneladas ahora, han sido, estimamos, unas 400.000 en su pico, que no están registradas en el sistema estadístico del Ministerio de Producción y por lo tanto... Que no paga impuestos. No paga impuestos, pero tampoco está explícitamente dentro de los modelos o de los estudios científicos para la estimación de cuotas o de biomasas, ¿no es cierto? Hay un elemento ahí, no hay ninguna regulación, indeterminado respecto a cuánto esfuerzo de pesca se realiza a través de esas embarcaciones, cómo fluctúa, en fin, datos relacionados con la gestión pesquera. Pero en términos económicos no es solamente un tema que sí hay de reducción o poca recaudación fiscal, sino que también tiene impactos en la propia actividad que se hace legalmente. Si yo estoy trayendo anchoveta para la conserva, necesito determinadas condiciones que la anchoveta venga, ¿no es cierto? Pero si hay una competencia de traer la anchoveta, no importa cómo, ¿no? A un precio menor,
yo no puedo tener un precio tan diferenciado por una anchoveta de muy buena calidad. Entonces, esos efectos esperamos también que puedan reducirse con una mayor reducción de la pesca ilegal de anchoveta para la producción de harina de pescado. Cuando hablamos de la inhibición de la innovación, sí, ahí hay un tema que nos parece crucial. Recordará, hará más o menos una década hubo un proceso de expansión del consumo de la anchoveta, ¿no? Y ha tenido una etapa. Ha habido una etapa en donde hemos crecido fundamentalmente con conservas en lata, en tamaño pequeño, y consideramos, no es parte de una propuesta específica de Oceana, pero consideramos que es un tema, digamos, en el Perú, es promover o ampliar el consumo de la anchoveta a través de nuevos empaques y nuevos productos. Es necesario modificar e innovar en los empaques principalmente. No es con conserva que vamos a tener un consumo masivo de anchoveta, demasiada lata. Lo más caro es la lata. Claro. Entonces tenemos que buscar empaques que sean convenientes, con condiciones no urbanas, que no haya demasiada agua, que no haya energía. Y como te decía, la anchoveta es muy versátil. Entonces posibilita tener diversos productos con esas características. Ahora, el informe que ustedes han presentado el martes, ¿no?, en este evento que ha tenido como denominación Producción Ilegal de Harina de Pescado en el Perú, también habla de un perjuicio contra la sostenibilidad de los recursos marinos y el medio ambiente. Sí, en primer lugar porque, como te mencionaba, esa es una captura que no está registrada ni en su performance pesquera ni en los volúmenes exactos que extrae. Pero además es una captura que se da relativamente cerca a la costa. Y lo que sabemos es que relativamente cerca a la costa predominan especímenes juveniles o otras especies mezcladas con la anchoveta en comparación a zonas más lejanas de la costa. Entonces, sus capturas también tienen un impacto diferenciado, por decirlo así, que es necesario conocer, evaluar, regular en función de la sostenibilidad principalmente de las especies costeras, ¿no?, asociadas a la anchoveta. O sea, no es solamente la anchoveta en sí misma, sino también los impactos que tiene con las especies asociadas a ella en el ámbito costero peruano, ¿no? Ahora, se han logrado identificar un total de 62 locales, vamos a decirlo, sospechosos, ¿no?, de elaborar de esta elaboración ilegal de la harina de pescados. Solo en Pisco estamos hablando de 10 plantas concentradas. Que, como bien lo señalaba, sin ningún tipo de autorización, que compran de manera indirecta la anchoveta, ¿no?, a las flotas de menor escala, pero que además estarían organizadas a través de bandas criminales. Esto ya es... No se puede acceder fácilmente, ¿no es cierto? No se puede acceder fácilmente. Es una actividad mafias, digamos, ilegal. ya establecidas. Es una actividad ilegal, ¿no? Y en tanto es ilegal, tratan de que no haya un acercamiento, en fin, ¿no? Hay temas relacionados ya con ese comportamiento. Me decía que el Ministerio de la Producción ha tomado ciertas acciones. ¿Qué es lo que falta entonces para poder dar con esta actividad ilegal y erradicarla? Ya, perfecto. Más tecnología. Y ahí hay un tema que nos ayuda, está de nuestro lado. La tecnología ha tenido avances importantes en lo que llamaríamos geolocalización, el GPS, tu celular, un auto, una embarcación pesquera, ¿no? Podemos saber dónde está y qué está haciendo eventualmente. Y además también hay la posibilidad de poder acceder a bases de datos desde teléfonos, desde computadoras, de manera simultánea. Es decir, que ya no haya un papel que diga que yo estoy llevando, no sé, 20 toneladas de pescado, sino que haya en una base de datos un registro que yo estoy llevando 20 toneladas de pescado en una cámara isotérmica con placa tal, y que alguien en Chimbote o en Lima o en cualquier lado del Perú, con acceso como fiscalizador, pueda mirar, ¿no es cierto? Y ver que hay 20 toneladas en tránsito y no un papel que lo diga y hay que mostrarlo, claro, ¿no es cierto? Entonces, en ese aspecto, la próxima década, los avances en relación a la tecnología y la incorporación en la gestión pesquera, esperamos que sean dramáticos, importantes. Entonces hay un tema de tecnología, pero también hay un tema de cómo gestionar los humanos esa tecnología, que en el caso nuestro se expresa fundamentalmente en el tema multi o interinstitucional. Este no es un tema solo de Produce,
no es un tema solamente del Ministerio de la Producción. Lo es en términos de las plantas que están bajo el sistema del control y la fiscalización de produce, pero también hay actividades ilegales, como hemos visto. Entonces, hay instituciones como la DICAPI, SUNAT, Fiscalía, o Policía o EFA, que tienen también que actuar. Entonces, ¿pero ellas están alertadas ya? Sí, se ha hecho recientemente un protocolo del Ministerio, Ministerio Público, ¿no? Sabemos que lo ha discutido con el Ministerio de la Producción, para poder establecer, ¿no?, estos protocolos, procedimientos para poder actuar. En base a ese decreto legislativo que le señalaba sobre la interdicción que se ha aprobado a fines del año pasado. Y respecto a esta tecnología que puede asistir a este trabajo que se tiene que hacer, ¿ya ha habido algún tipo de articulación, de coordinación con las autoridades competentes para que se adquieran y se pongan en marcha? Entendemos que hay un proyecto piloto para ampliar de un sistema de trazabilidad de la pesquería. Estamos hablando en el ámbito formal, ¿no es cierto?, del legal, formal de la producción, que permita tener un mejor control de qué se desembarca, qué se produce y qué se comercializa. Hay que hacer un balance de materia, ¿no? Yo no puedo tener un desembarque como de 100 y 5 como de 5 de producto, ¿no es cierto? Tengo que tener un balance apropiado para poder tener un mejor control. Y hay también aspectos de avances relacionados con la geolocalización de las embarcaciones, ¿no? Hay un paso que se está dando en el país relacionado con ampliar hacia la pesca artesanal el sistema de geolocalización que solamente ahora lo tiene la pesca industrial. Eso no es solamente un tema de control, es un tema de mercados, es un tema de seguridad en el mar, tiene varias ventajas relacionadas con ese tema. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces estuvimos conversando con Juan Carlos Sueiro, el director de Pesquerías Oceana Perú, sobre esta producción ilegal, ¿no?, de la harina de pescado en el Perú a partir de anchoveta que es extraída por la flota artesanal y de menor escala que impacta negativamente. Nosotros es momento de despedirnos de nuestros televidentes de Viva TV. Muchas gracias por su preferencia. Nos reencontramos con ustedes el día de mañana, pero si gustan pueden seguirnos a través de nuestras redes porque seguimos informando desde UCI Noticias.